en relación al cómo vamos a ir avanzando en lo que queda de año, de aquí hasta el 11 de diciembre, que es cuando ustedes terminan, hay 4 clases considerando esta, ¿ya? Les voy a decir inmediatamente cuáles clases son. Tenemos la clase de hoy, la del 24 de noviembre, que deben hacer la entrega a quienes accedieron a esta evaluación voluntaria, la del 1 de noviembre y la del 8, ¿ya? El objetivo va a ser repasar contenidos que nosotros identificamos como débiles en relación a lo que fue el año. Si ustedes recuerdan, en física fuimos modificando la forma de trabajo. En un inicio eran guías y videos que explicaban la guía de la misma forma que yo lo hago ahora por Zoom con ustedes, pero yo les enviaba videos. Sin embargo, esos videos no los veían. Así que tuvimos que repensar en este como segundo semestre que se definió, tuvimos que repensar el cómo hacer que vean estos videos, que finalmente terminaron siendo igual que las clases que estamos haciendo ahora, con la diferencia que ustedes pueden tener una mayor interacción y preguntarme todas las dudas que tengan en el momento. Entonces, cuando ya iniciamos con esta segundo espacio, segundo semestre, con más espacio entre nosotros, más interacción, hay ciertos contenidos que antes quedaron un poco débiles, ¿ya? Nos vamos a concentrar en repasar esos contenidos, porque si bien a veces se suelen retomar más arriba en física, en cursos superiores, son contenidos que entran en pruebas como para el ingreso a la universidad, cosa de la cual se van a ir preocupando mucho más adelante, pero que es bueno que mantengan una base. Entonces los vamos a repasar para que no se mantengan con ciertos errores que observamos, así que los vamos a ir repasando, principalmente de la unidad de electricidad, porque ya terminamos todo el contenido de octavo básico, que era principalmente electricidad y calor y energía. Así que vamos a partir hoy con la guía 9 que vamos a repasar sobre resistencia equivalentes. Luego vamos a trabajar ley de Ohm, pero eso ya para la siguiente clase, ¿ya? Así que les voy a proyectar mientras esta guía número 9. Vamos a verla lentamente. La idea es que todas las dudas que vayan teniendo me las vayan presentando y al final vamos a hacer un ejercicio también, como les digo, muy lentamente, muy paso a paso, ¿ya? Cualquier duda la pueden formular por audio o por el chat, no hay ningún problema en activar su micrófono. Vamos entonces. Primero, en relación a la conexión de resistencias, vamos a ver la primera conexión, que se llama circuito en serie. En el circuito en serie, primero, en cualquier circuito tenemos una fuente de voltaje que es la responsable de generar una diferencia como de energía. Es como que hay mucha más energía en una parte que en la otra de esta fuente. Entonces, como busca el equilibrio de la energía, va a empezar a circular por este circuito hasta igualar los niveles, ¿ya? Es igual que una cascada. En una cascada de agua, el agua cae porque hay una mayor altura en un extremo del trayecto de este río que en el otro, ¿ya? Es lo mismo con electricidad. La pila que me funciona como fuente de voltaje me genera esta diferencia de altura, entre comillas, que se llama diferencia potencial en términos físicos, y permite que circule la corriente de un lado a otro. Cuando la pila se acaba es porque se alcanzó este equilibrio entre cargas y ya no está esta diferencia de alturas, entre comillas, que le llamamos, para que circule. Eso pasa cuando se acaba una pila. Y esto que hay que se llaman resistencias, generalmente apuntan a aparatos eléctricos que se conectan. Entonces ahora quiero que conversemos un poco sobre qué es una resistencia. ¿Se acuerdan qué es una resistencia ustedes? ¿O qué es la intensidad de corriente, que también nos sirve para conectarnos un poco con este concepto? ¿Nadie se acuerda qué es la intensidad? Es un concepto mucho más sencillo. No, profe. Ya. Es bueno que nos digan cuando no entienden
o que sí entienden, porque de esa forma podemos nosotros profundizar un poco mejor. Cuando los electrones, las cargas de las partículas de los átomos se mueven, eso es la intensidad de corriente. Ahora, se pueden mover por lugares en que les sea más fácil desplazarse o por lugares en que les sea más difícil desplazarse, ¿ya? Esta oposición al desplazamiento de estas cargas es la resistencia. Es como si este circuito fuera un río y en el río se van a ir encontrando con obstáculos. Van a haber partes del río en donde van a haber quizás muchas piedras, maleza o plantas que van a dificultar el paso del agua. Eso viene a ser como una resistencia, ¿ya? Utiliza parte de esta energía para ciertos elementos. Por ejemplo, la ampolleta es una resistencia que al pasar la energía por ella aumenta la temperatura del filamento que la une hasta que es tanta la temperatura de este filamento que genera luz, ¿ya? Una resistencia puede ser el televisor que está conectado al circuito de la casa. Entonces, muchos elementos de los que nosotros usamos son resistencias. Entonces, si un elemento tiene mayor resistencia que otro, es porque le dificulta más el paso a la corriente. Ahora, la forma que tenemos también de conectar las resistencias dentro de nuestro circuito pueden variar. Nosotros vamos a ver en este caso las resistencias que se conectan en serie. Así como una sesión en serie, nosotros conectamos resistencia en serie. Es decir, y esta es la clave para poder reconocer cuándo tenemos resistencia en serie y cuándo las tenemos en paralelo. Si vemos el camino que sigue la corriente, podemos ver que tiene solamente un camino para seguir. Avanza hasta encontrarse con esta primera resistencia, la va a cruzar, entonces después de atravesar esta resistencia, se va a encontrar con otra. La atraviesa, se encuentra con otra, la atraviesa. Y luego sigue avanzando en el circuito y llega hasta el otro extremo, ¿ya? Eso es lo que hace la electricidad en un circuito en serie. Tiene solamente un camino posible por recorrer. Entonces, cuando tengamos las resistencias dispuestas de esta manera en que hay una única forma de avanzar, es porque tenemos una resistencia en serie. Y tal como dice aquí abajo, si se abre el circuito en cualquier parte, es decir, si yo corto estos cables que están uniendo un extremo de otro, por ejemplo aquí abajo, no se cierra el circuito, entonces la electricidad ya no tiene cómo avanzar de un extremo a otro. Ahí se habla de un circuito abierto, entonces ahí ya va a dejar de circular corriente. Vamos a avanzar entonces a lo matemático que hay detrás, que es donde podían haber errores, que es lo que estamos tratando de abordar nosotros. Tenemos resistencias, por ejemplo acá dispuestas en serie, y nuestro objetivo en esta guía es encontrar la resistencia equivalente, es decir, como si esas tres resistencias juntas fuesen solo una, encontrar el valor matemático al que equivale el representarlas todas mediante una sola resistencia. Y para ello es útil pensarlo de la siguiente forma. Si ustedes lo ven como agua que va circulando, aquí se va a encontrar con muchas piedras, le va a costar avanzar. Sigue avanzando, se encuentra con otra dificultad igual, y acá sigue avanzando y se encuentra con otra dificultad, hasta que logra llegar y termina el recorrido. Supongan que esta primera dificultad matemáticamente vale 1, la segunda vale 2 y la tercera vale 3. Cruzar todo eso me costó pasar por 1, 2 y 3, así que los debería juntar y me debería dar 6, ¿ya? Es decir, si yo esas 3 quisiera representarlas solo por una, esa única resistencia, esa única dificultad debería valer 6, que es equivalente a todo lo que me costó el trayecto, porque hay un único camino que seguir. Y matemáticamente, la resistencia equivalente se obtiene sumando todas las resistencias que tengo en serie, ¿ya? Ustedes buscan la resistencia en serie que tienen, aquí son 3,
pero pueden ser todas las que ustedes les pongan en el ejercicio y las tienen que sumar. Solamente sumando, ustedes van a poder entonces encontrar la resistencia equivalente. De aquí hay un ejemplo, por si les quedan dudas, veamos el ejemplo para que quede un poquito más claro. Me piden determinar la resistencia equivalente para ese circuito. Entonces lo primero es reconocer si el circuito está en serie o en paralelo. Podemos dibujar el camino que sigue la corriente. Está en serie. Exacto. Porque es qué? seguido. Porque es seguido. Y se tiene que sumar. Muy bien, Diego. Entonces es seguido, paso por uno, tengo un único camino que seguir, solo un camino que seguir y llego al otro extremo. Y la fórmula es sumarlos, son 3 resistencias, así que debo sumar estas 3 resistencias. La primera vale 5, la segunda vale 10 y la tercera vale 15. Las sumamos y me da que la resistencia vale 30. ¿Ya? Este es el caso más sencillo, así que si esas 3 fueran una sola resistencia, serían una resistencia de 30 ohms. ¿Dudas con ese ejercicio? ¿Les parece fácil? ¿Difícil? Está bien, profe. ¿Está bien? Qué bueno, muy bien. Y según yo ahí se entiende harto. Ya, súper. Sí, Eso es importante efecto. porque esto igual aparece más adelante en cursos superiores, me refiero, puede ser tercero medio, ¿ya? Hay ciertas características que cumple esta conexión en serie. Primero, lo que conversábamos recién, que la corriente sigue un solo camino. Segundo, que la intensidad, de decir, si nos vamos a la analogía con el agua, la intensidad es la misma, es como que la cantidad de agua de este río que circula tiene que ser la misma porque hay un solo camino, no voy a perder en el camino parte de la corriente. La suma es la que me da la resistencia equivalente y la última característica es que esta resistencia equivalente es más grande que cualquiera de las resistencias que habían. En el problema que hicimos recién teníamos resistencia de 5, de 10 y de 15 y el equivalente nos dio de 30, que es más grande que cada una de ellas, ¿ya? Vamos ahora a la resistencia en paralelo, que a veces es un poquito más complicada, pero por lo matemático que hay detrás. Entonces nos vamos a tomar el tiempo necesario. Voy a dibujar el camino que seguíamos antes, parte de la electricidad acá, pero lo que me diferencia el circuito en paralelo al circuito en serie es que aquí la corriente no se encuentra las resistencias en un solo camino, sino que en este punto, por ejemplo, se puede dividir para ir a la resistencia 1 o bien seguir de largo. Si sigue de largo, de nuevo se separa en dos opciones en este ejemplo. Sigue de largo para la resistencia 3 o dobla hacia la resistencia 2. Y de esta forma tenemos que la intensidad de corriente se ha repartido a 3 resistencias distintas. Luego de pasar por cada resistencia, se van a volver a unir, se van a volver a juntar y van a permitir cerrar el circuito. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, ya no es la misma intensidad porque se está repartiendo para cada una de estas situaciones. Así que el cálculo también es distinto. Vamos a ver que la fórmula para obtener la resistencia, ahora no es que la resistencia equivalente es igual a un valor, sino que 1 partido por la resistencia equivalente se obtiene de la siguiente forma. Ustedes toman, esto se llama el recíproco o inverso multiplicativo, ¿ya? Es decir, toman el valor y lo dan vuelta como si fuera una fracción. Lo ponen como el número 1 partido por el valor que ustedes manejan, ¿ya? De esa forma, tienen que sumar cada una de las resistencias. Y hay un último paso, que es el mayor error que se cometió cuando se trabajó en su momento esta guía. Ese último paso corresponde a dar vuelta la última fracción que ustedes obtengan, porque ese resultado que obtengan es 1 partido por la resistencia equivalente. Pero yo no necesito 1 partido por la resistencia equivalente, sino que necesito la resistencia equivalente. Por eso hay que darlo vuelta. Aquí vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor.
tenemos una resistencia con los mismos valores anteriores. ¿Ya? Recuerden que antes teníamos una resistencia en serie con 5, perdón, un circuito en serie con resistencia 5, 10 y 15. Ahora tenemos un circuito en paralelo con las resistencias 5, 10 y 15. Primer paso, registro los datos y la fórmula que voy a usar. Y ahora reemplazamos. 1 partido por mi resistencia equivalente es 1 partido por la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Y ahora tenemos una suma de fracciones. Y eso es lo que les puede dificultar, sumar fracciones. Entonces aquí la dificultad no radica tanto en el qué debo hacer, sino que en el cómo, porque se les puede haber olvidado y no hay ningún problema en ello. ¿Ya? Entonces vamos a hacer aquí, les voy a explicar cómo se obtiene ese 30. Para sumar fracciones, debo igualar denominadores. Y una de las estrategias es buscar el mínimo común múltiplo. Una forma de buscar el mínimo común múltiplo es ver las tablas de multiplicar, el múltiplo más chico que tengan ellos en común. Pero aquí hay otra forma, que sería ir dividiendo. Se llama una tabla de descomposición, en que aquí pongo un número con el que trato de dividir a todos los que tengo en el costado por ese mismo número, y mi objetivo es que quede en el número 1. Por ejemplo, vamos a partir acá. 5 dividido en 5, lo divido por el valor que está en este extremo. 5 dividido en 5 es 1. Llegué a 1, así que ese está listo. 10 dividido en 2, 2, muy bien. Y 15 dividido en 5, 3. muy bien. Entonces ahora me faltaría dividir el 2 y el 3. Entonces, voy por el 2. El que está con el 1 ya está listo. 2 dividido en 2 es 1. Y 3 dividido en 2 no se puede. Por lo tanto, se mantiene tal cual. Y ahora divido por el 3. Y me queda en 1. Y para encontrar ese número, que es el mínimo común múltiplo, multiplico toda esta columna de los números que yo puse para ir dividiendo. En este caso sería 5 por 2, me da 10. Y 10 por 3 me da 30. Profe, ¿Sí? o sea, entonces es casualidad nomás porque si uno suma 5 más 10 más 15, igual da 30. Sí, eso es la O, casualidad en este caso. o Buena sea, que es observación. como algo particular nomás. O, Sí, es algo particular de estos números. Después más adelante lo vamos a hacer con otros valores y nos vamos a dar cuenta que la suma no coincide, ¿ya? ya. Y nos vamos a dar cuenta que no siempre funciona. Entonces, tenemos 5, 10 y 15 y su mínimo común múltiplo nos da 30. Por lo tanto, ese 30, cuando subamos fracciones, va ahí abajo en el denominador. Para saber qué debo poner arriba, hacemos lo siguiente. Vamos a volver a esta primera parte donde tenemos las fracciones y nos vamos a preguntar para la primera fracción, este 5, ¿cuántas veces cabe en el 30? Cabe 6 veces, y lo dejo anotado aquí arriba. El 10, ¿cuántas veces cabe en el 30? Son 3 veces. Y finalmente el 15, ¿cuántas veces cabe en el 30? 2 veces. Y el último paso es el numerador de cada fracción con ese número que obtuvimos preguntándonos cuántas veces cabe, se van a multiplicar. Estos que estoy encerrando se multiplican entre sí. De esa forma tengo 6 por 1, me da 6. Tengo 3 por 1, 3. Y tengo 2 por 1, 2. Estoy explicando el algoritmo de cómo se suman fracciones, ¿ya? Esto está quedando grabado, después lo pueden repasar sin ningún problema. Entonces, cuando tengo el mínimo común múltiplo, busco estos números para multiplicar los numeradores. Y después de multiplicarlos, ya los puedo sumar simplemente. 6 más 3 más 2 es 11. De aquí viene el último paso y paso clave, que tengo 1 partido por la resistencia equivalente igual a 11 partido por 3. Entonces me falta este último paso de darlo vuelta. Por lo tanto, en vez de 1 partido por la resistencia equivalente, pongo resistencia equivalente.
Y en vez de 11 partido por 30, perdón, pongo 30 partido por 11. Se dan vuelta. Ese último paso es clave. Y ese valor es aproximadamente 2,7. Si ustedes se dan cuenta, las resistencias involucradas en este problema eran 5, 10 y 15. Por lo tanto, la resistencia equivalente nos dio más pequeña que cada una de las resistencias que estaban involucradas. ¿Dudas en relación a este problema? ¿Algún vacío que les haya quedado? No, profe. Ya, súper. Recuerden, cualquier duda la pueden plantear, no hay ningún problema. O sea, lo que aportó el Javier delante, según yo estaba bien, no había cachado eso. Sí, de hecho, claro, no habíamos visto mucho, pero vamos a hacer un ejemplo donde podemos ver si es que es así o no. Vamos a ver primero esto que es como para cerrar y vamos a resolver un ejemplo en general. Tenemos que en la resistencia en paralelo, como características, lo que ya conversamos, que no siguen un único camino, ¿cierto? Es más de un camino el que van a seguir. Luego, que la intensidad no es la misma en todas las resistencias por las cuales pasa, va a depender claramente del valor de resistencia principalmente. Que la resistencia equivalente es la suma de los recíprocos, o sea, 1 partido por la resistencia equivalente es la suma de los recíprocos, y que la resistencia equivalente, tal como lo vimos nosotros, da menor a cada uno de los valores de las resistencias que ya había. Otra situación en la que se pueden encontrar, pero esto es más que nada para que lo conozcan, son estos circuitos mixtos, ¿ya? Y se llaman así porque mezclan partes en donde están en series y partes en donde están en paralelo. Las dudas o consultas que me están enviando que no tienen que ver necesariamente con el contenido, las voy a responder al finalizar la clase, ¿ya? Para que estén atentos y me lo recuerden. Entonces, el circuito mixto, por ejemplo, aquí hay uno. Tenemos que parte la corriente, circula, 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 y se encuentra con una parte que está en paralelo porque se puede ir tanto para la resistencia 2 como para la resistencia 1. Cierra la parte que estaba en paralelo y ahora tiene solamente un camino para seguir. Esta parte está en serie y luego cierra el circuito. Lo mismo que acá. Si se cierra el circuito, sigue la corriente, tiene solo un camino, eso está en serie, el que se puede dividir. Esta parte está en paralelo, luego se vuelven a unir y acá sigue en serie. También se pueden enfrentar a ese tipo de problemas, pero eso lo van a hacer más adelante. Pero es para que conozcan que existen este otro tipo de circuitos. Vamos a hacer el problema. Vamos a hacer el ejercicio que aquí estaba. Vamos a hacer el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 me dice resistencia 1 vale 8, resistencia 2 vale 15, resistencia 3 vale 20 y resistencia 4 vale 5. ¿Ya? Un momento. Ya. Entonces vamos a resolver el primer problema. Letra A. Voy a hacer aquí una separación. Aquí vamos a hacer el A y en el otro extremo vamos a hacer el problema B. Entonces, vamos a trabajar como es. Primero, no, casi les digo la respuesta. Ustedes me van a decir primero, ¿este circuito de la letra A está en serie o está en paralelo? ¿Está en serie o está en paralelo? En paralelo. ¿Cómo lo supieron? Porque como que se
tiene como, no sé, porque lo vi y se me vino a la mente que es paralelo. Sí, de hecho es natural también que sea así como solamente un recuerdo visual porque se acuerda de cómo era el dibujo. Pero hay un porqué más sólido todavía. ¿Alguien sabe? Porque en serie tiene como las resistencias seguidas y en paralelo tiene como entrecortadas. Muy bien. El mismo dibujito que yo les he hecho, tiene aquí el circuito y acá se debe dividir, ¿cierto? Y al dividirse, tiene dos opciones, resistencia 2, resistencia 1. Entonces, cuando se divide y tiene más de un camino que seguir, por donde hay resistencia, se le denomina circuito en paralelo. ¿Y alguien se acuerda cómo se calculaba el circuito en paralelo? La verdad no, profe. De así, este era el problema que se No sé cómo. observaba. Era con los recíprocos o inversos que también se le llamaba, ¿ya? La resistencia 1 partido por la resistencia equivalente equivalía a 1 partido por mi resistencia 1. En este caso, como hay solo dos resistencias, sería más 1 partido por mi resistencia 2. Y ahora podemos entonces empezar a reemplazar. Tenemos 1 partido por mi resistencia equivalente, le voy a poner RE, sería igual a 1 partido por mi resistencia 1 vale 8, más 1 partido por la resistencia 2, y resistencia 2 vale 15. Entonces, vamos a hacer la tablita de mínimo común múltiplo, con el 8, el 15, y en este caso va a ser fácil, porque el 8 está formado por 2 por 2 por 2, ¿ya? Se puede descomponer como 2 por 2 por 2, el 15 se descompone como 3 por 5, no tiene ningún número en común por el cual yo los pueda dividir. Por lo tanto, puedo dividirlo por 8 sin problema. Aquí me da 1. Y como el 15 dividido por 8 no se puede porque no da decimal, se mantiene. Luego divido por 15, me da 1. Y para encontrar el mínimo común múltiplo, multiplicábamos esta columna, que nos va a dar 120. Así que el mínimo común múltiplo sería 120. ¿Alguien se acuerda cuál era el paso que seguía para saber qué números poner arriba? Ya, no se preocupen. Hay que repasar si operatoria de fracciones porque se van a encontrar mucho de aquí en adelante con fracciones. Ah, profe, ¿Sí? ¿cuántas veces cabe el 8 en el 20? En el Súper, 120 súper. y Muy 15 en bien, el 120. muy bien. Entonces el 8 cabe 15 veces en el 120 y el 15 cabe 8 veces en el 120. ¿Y ahora qué hacía con estos números? 15, hay que poner como 15 más 8. Exacto. O sea, se multiplica con el 1, que es lo mismo, y 15 más 8. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces quedaría 15 más 8 por 1, 8. Por lo tanto, me daría arriba 23 y abajo me daría 120. Por lo tanto, 1 partido por mi resistencia equivalente sería igual a 23 partido por 120. Y este fue el error que cometió la gente, el dejar el problema hasta ahí. Pero como es 1 partido por la resistencia equivalente, es decir, está al revés, ahora la debo dar vuelta. Por lo tanto, la resistencia equivalente al pasarla hacia arriba y al dar la vuelta, también me hace que dé vuelta la otra fracción. Entonces ya no es 23 partido en 120, sino que es 120 partido por 23. Y si eso lo pasamos a decimal para saber aproximadamente cuánto vale, tenemos entonces 120 partido por 23 y nos da 5,2 aproximadamente. Y si se dan cuenta, la resistencia equivalente corresponde a un valor más pequeño que cada una de las resistencias involucradas, porque era 8 y 15.
y la equivalente nos da 5,2. ¿Y el circuito B en qué estará, en serie o en paralelo? En serio. Muy bien. Entonces, como el circuito está en serie, calcular la resistencia equivalente es más sencillo, es solamente sumarlas. Entonces tenemos la resistencia 1 que es 8, la resistencia 2 que es 15, la resistencia 3 que es 20 y la resistencia 4 que es 5. Es solamente llegar y sumarlo, por eso el caso es mucho más sencillo. Y de esa forma, 8 más 15 más 20 más 5 nos da 48. Por lo tanto, la resistencia equivalente del segundo ejemplo es 48. Y a pesar de haber tenido más resistencias involucradas, es un cálculo mucho más sencillo. ¿Dudas al respecto? ¿Consultas que hayan querido resolver? Yo no entendí la última parte del ejercicio de la izquierda, de la. Ya. ¿Hasta aquí entendió? Sí, hasta ahí entendí. Ya. Lo que tenemos se llama inverso multiplicativo, es decir, es la resistencia equivalente, pero 1 dividido por ella. Es como que tuviera, si tengo la resistencia equivalente aquí al lado, un número siempre se puede escribir como fracción si es que yo lo divido por 1. Entonces lo que hemos calculado es esa fracción, pero al revés. Y matemáticamente, si yo tengo una expresión igual a un número, a una fracción, yo los puedo dar vuelta. Matemáticamente no afecta en nada porque la operación involucrada, que yo no se las quería poner así para no enredarles mucho, es una potencia que es elevado a -1. Lo van a ver con mayor detalle en primero medio, ¿ya? Entonces yo puedo dar la vuelta sin problema. Por eso yo tomo esta fracción y la doy vuelta para obtener esto, para obtener la resistencia equivalente, y la fracción que obtuve, que era 23 partido en 120, la doy vuelta, porque si lo hago con un lado de la ecuación, lo debo hacer con el otro. Recuerden que una ecuación es una igualdad. Debo mantener esta igualdad. Lo que hago con un lado, también lo hago con el otro. Entonces, si la parte de la izquierda, para que me quede la resistencia equivalente, la di vuelta, la de la derecha también la debo dar vuelta. Y por eso me queda 120 partido en 23. Es decir, Profe, ¿sí? ¿es necesario convertirlo a decimal? No, si lo deja como fracción también está súper bien, pero yo lo pasé decimal para que se den cuenta que efectivamente la resistencia equivalente nos da más pequeña que cada una de las resistencias que teníamos en el problema. Pero si lo deja como fracción está súper bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda que quiera aprovechar de aclarar? Ya, súper bien. Esta era la clase de hoy en relación al inicio del repaso de estos contenidos que consideramos y que pudimos ver que estaban un poco más débiles. Les agradezco mucho la participación de hoy. Eso ayuda también a ir resolviendo todas las dudas que ustedes puedan tener. Y eso, quedamos hasta aquí por ahora. Próxima semana vamos a seguir repasando contenidos de electricidad